Acompáñame ya en tu Biblia, vamos al libro de Efesios, vamos a comenzar con la última parte del capítulo 3 del libro de Efesios. Y el tema que vamos a ver hoy es amor, y está apareciendo ahí en tu pantalla, que excede todo conocimiento. Amor que excede todo conocimiento. Y excede cualquier pensamiento también, ¿no? Cualquier cosa que podamos nosotros entender o imaginar, este amor de Dios excede, y hoy lo vamos a ver. Pero déjame comentarte rápidamente algo. Efesios, estamos estudiando Efesios. Te pongo en contexto. El libro de Efesios lo escribe Pablo, ¿no? Lo escribe Pablo y lo escribe en una situación de cárcel. Acuérdate que él estaba preso físicamente, aunque cuando escribió el libro de Efesios estaba como en un tipo arresto domiciliario. No era como una cárcel como cuando vimos segunda de Timoteo, ¿te acuerdas? Cuando estudiamos, ya él estaba en una cárcel ya como Almoloya, ¿no? Ya tenía atados sus pies, ya estaba condenado a muerte, estaba próximo a ser condenado y muerto por el evangelio. Pero cuando escribe el libro de Efesios, él todavía está como en un tipo arresto domiciliario. Y él empieza a escribir esta carta a los Efesios, una iglesia en donde él pasó un tiempo. Si tú lees el libro de los Hechos, él estuvo por ahí pues 2 años con los Efesios, estuvo hablándoles de Cristo, fundando la iglesia, y después se tuvo que ir y les manda esta carta. Escribe esta carta cuando él estaba precisamente en un tipo arresto domiciliario por el evangelio, ¿no? Es bien importante, ahorita lo vamos a ir comentando en el verso a verso, pero déjame decirte rápidamente que el libro de los Efesios tiene 6 capítulos. 6 capítulos, y la mitad de los primeros 3, que es con lo que vamos a concluir el día de hoy, estos primeros 3 nos hablan acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, por cada uno de nosotros. Si tú ves los primeros 3, que lo vamos a concluir hoy, y que me gustaría, aprovechando precisamente que estamos llegando a la mitad de ellos, me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, para que podamos recordar cómo estos 3 primeros capítulos nos hablan de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, los siguientes 3 capítulos que vamos a estudiar, el Señor nos va a hablar de cómo Dios quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Y ahora, habiendo Dios hecho todas estas cosas por nosotros, cómo el Señor pretende o el Señor quiere que lo empezamos a vivir con tus hijos, en tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, ¿sí? En tu familia. Y vamos a ir viendo cómo el Señor nos va a ir guiando a los hijos, a los padres, a los esposos, etcétera, ¿no? En los siguientes 3 capítulos. Pero vamos a recordar qué es lo que vimos. Vamos a ver qué es lo primero que vimos en el capítulo 1. Capítulo 1 de Efesios, ¿te acuerdas qué es lo que vimos? Lo vamos a decir un poquito resumido, no creas que vamos a ir punto por punto, ya lo vimos punto por punto, pero si tú tienes alguna duda de lo que hemos estado viendo, te recomiendo que entres ahí al canal de YouTube de Familia Semilla San Mateo. Tú puedes poner ahí en YouTube Familia Semilla San Mateo, y ahí te van a aparecer todas las predicaciones que hemos compartido, y lo puedes tú revisar ahí. Entonces, lo primero que vimos, mi hermano, fue que Dios nos escogió. Y esto parecería como que ya lo sabemos, pero fíjate bien, Dios no nos escogió en el momento en el que tú llegaste a este mundo y entonces te vio así chiquito, recién nacido, ¿no? Y dijo, lo voy a escoger. No, Dios no te escogió en ese momento. Tampoco te escogió cuando tú viniste a sus pies y Él te llamó, y entonces en ese momento Él dijo, te voy a escoger. Tampoco te escogió ahí. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera habías nacido, bro. Ni siquiera habían nacido tus padres, ni tus abuelos, no había nacido nadie. Y el Señor ya te había escogido a ti y a mí. Así que el hecho de que tú estés sentado en este lugar no es una casualidad. Es Dios que te trajo y que te escogió. Y muchos podemos decir en algún momento, bueno, es que yo no, a lo mejor a mí mis padres me dijeron en algún momento que yo no fui un hijo deseado. Pues déjame decirte eso, estabas deseado en el corazón de Dios, había sido escogido y el mundo no había sido fundado.
¿Te das cuenta de toda la dimensión que esto representa? Tú estabas planeado en el corazón de Dios. Y no nada más te escogió, no nada más nos escogió, sino que nos hizo sus hijos. Ahora formamos parte de su familia, de Jesús. Y esto tú lo puedes ver a lo mejor en un ejemplo muy sencillo. Imagínate que vas por la calle y puedes ver tú a un niño, ¿no?, que está sufriendo ahí en la calle, y que tú puedes decir, híjole, te conmueve de tal manera que dices, pues me lo voy a llevar a mi casa. Y te lo llevas a tu casa y ves que no tiene zapatos y le compras zapatos y le pones una ropa diferente porque su ropa está desgastada, y empiezas a darle alimentación y luego lo llevas a la escuela y empiezas a hacerlo tu hijo. ¿Y sabes qué es lo que nos hizo el Señor? Hizo esto con nosotros, nos ha hecho sus hijos, te adoptó como su hijo. Y no solamente te cambió completamente del lugar en donde estábamos y nos sacó de ahí y nos escogió y nos hizo sus hijos. Ahora formas parte de la familia de Dios. Pero no solamente se quedó ahí, sino que nos dio herencia. Imagínate que este niño que tú recoges y todavía estarías tú dispuesto a parte de la herencia que les toca a tus hijos, que sí son tus hijos, ¿estarías dispuesto tú a ponerlo en tu testamento a él? Pues déjame decirte algo, el Señor nos puso en su testamento a ti y a mí. No solo nos rescató, no solo nos escogió, sino que nos dio herencia. El Señor ha dado todo por nosotros. ¿Te das cuenta? Precisamente entonces en estos primeros 3 capítulos que estamos viendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es que es eso de lo que se trata, brother. Que nosotros podamos entender lo que Dios ha hecho por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Dios. Porque ¿qué podemos nosotros hacer por Dios, brother? No podemos hacer nada, ¿no? Hace un rato cantábamos una alabanza que decía, con manos vacías vengo a ti y no tengo nada que darte. No tengo nada que darte, ¿no? No le podemos dar nada al Señor. El Señor es el que ha hecho todo por nosotros. Y a veces en un entendimiento falso, en algunos años atrás, quizá nosotros pensábamos que nosotros habíamos hecho muchas cosas por el Señor, ¿no? Me acuerdo de un testimonio que daba el pastor Heriberto. Como todos ustedes saben, el pastor Heriberto fue músico, su profesión es ser músico, y en algún momento él estuvo tocando con algunos artistas muy famosos en alguna época, y también en esta época, ¿no? Uno de los más famosos con el que él tocó fue con Luis Miguel, que todo mundo todavía se vuelve loco por Luis Miguel, ¿no? Hay quienes van a Las Vegas o a cualquier lado a ver a Luis Miguel, y el pastor Heriberto era uno de los músicos de Luis Miguel. Y cuando Cristo vino a la vida del pastor Heriberto y lo tocó, y como lo hemos visto, lo escogió y lo llamó, y entonces él vino a Cristo, lo primero que en sus primeros años de cristiano, él decía, mucha gente hablaba y decía, mira lo que el pastor Heriberto o lo que el hermano Heriberto hizo por Cristo. Dejó todo eso, dejó a Luis Miguel, bro, ¿no? Dejó a Luis Miguel por Cristo. Imagínate lo que, wow, entonces todo mundo idealizaba al pastor Heriberto, y el pastor Heriberto cuenta esto, ¿no? Me tenían aquí en un nicho por lo que yo había hecho o lo que yo había dejado por Cristo. Cuando es al revés, yo no hice nada. Cristo me sacó y me rescató de que estaba perdido, y ahorita lo vamos a ver, y me rescató, y Él fue el que hizo por mí. Yo no puedo hacer nada por Cristo, ¿no? Y en ese momento entonces aterrizamos y decimos, aunque yo dejé a Luis Miguel, eso fue la misericordia de Dios. No pude haber yo hecho nada, brother. No podemos hacer nada. Entendiendo esto, el hecho de que tú y yo estemos aquí, debemos nosotros de darle la gloria y la honra al Señor por el privilegio que nos da, porque nos escogió, porque nos predestinó, brother. Y eso es lo que vimos en el capítulo 1, la primera parte del capítulo 1. Acuérdate que lo estamos resumiendo muy rápido. Después, la segunda parte, vimos que Pablo oraba, ¿no? Y decía que quería que el Señor nos diera este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Y para qué queremos entonces tener este espíritu de sabiduría y revelación? Para poder conocerle.
Porque ahora que el Señor te rescató, ahora que te escogió, ahora que te adoptó, lo que el Señor quiere es que tú le conozcas, que tú y yo le conozcamos profundamente al Señor. Y aquí te viene otro comentario. Decía también el pastor Heriberto, ¿no?, que en algún momento un hermano se había acercado a él, nuevecito en la palabra de Dios, y le decía: pastor, yo quiero conocer a Dios. No me interesa tanto conocer la palabra, no me interesa tanto conocer la Biblia, pero yo quiero conocer a Dios, ¿no? Y entonces pues el pastor le dijo: eso es imposible, ¿no? No puedes conocer a Dios si no es a través de su palabra. No vamos a poder conocer a Dios si no es a través de su palabra. Por eso Jesús decía: escudriñad las Escrituras, ¿no? Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que van a hablar de mí, son las que dan testimonio de mí. A través de las Escrituras me vas a conocer más profundamente, ¿no? Yo creo que si tú y yo hubiéramos adoptado a un niño de la calle, pues lo que quieres es tener una comunión, ¿no? Lo que quieres es que te conozca, lo que quieres es convivir ahora, tener un... Imagínate que él no le interesa conocerte, ¿no? Ya le diste tu vestido, ya le diste tu calzado, ya le estás dando escuela, y de repente él agarra camino y se sale y se va, bro, ¿no? Y no le interesa estar ahí en tu casa. ¿Cómo te sientes tú? Eso es lo que puede pasar, brother, cuando tú y yo no tenemos el interés de buscar a Dios, ¿no? Y es lo que a veces como seres humanos, dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció por ignorancia, ¿no? Ignoraban, pero no nada más de ignorar, de no conocer, ignoraban de no hacerle caso a Dios, ignoraban de no darte el tiempo de buscar de Dios. Y acuérdate lo que nos ha compartido nuestro pastor Sergio, que por cierto hoy no puede estar con nosotros porque está en Reynosa, viajó a Reynosa. Como ustedes saben, aquí entre semana, en este lugar, es una escuela cristiana, y se va a inaugurar también en Reynosa una escuela del mismo sistema. El pastor Heriberto pues pidió asesoría al pastor Sergio en esto de la escuela del sistema cristiano ICI, y van a inaugurar una escuela, y por eso él está por allá de aquel lado, pero como sabemos él les manda un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Nunca le gusta no estar presente, pero hoy fue una ocasión especial, y nos compartía nuestro pastor, ¿no? Y nos decía: si tú y yo no escudriñamos la palabra de Dios diario, permíteme dudar que podamos nosotros decirnos cristianos. Permíteme dudarlo, porque como alguien que se dice cristiano no busca de Dios, que es lo primero. ¿Cómo no podremos buscar de Dios, brother? Y ahorita vamos a ver en el pasaje que nos toca ver algunas estrategias o algunos consejos que vamos a poder ver para que podamos buscar de Dios de una manera fácil. A veces se nos complica, pero es bien fácil buscar de Dios, ¿no? A veces queremos decir: no, es que tengo que leer todo Proverbios, ¿no? O me voy a aventar a leer. Mira, brother, en el día a día y en el verso a verso, enfócate en lo que vamos viendo y vas a ver cómo el Señor te va a hablar. Platicando con el pastor Sergio en la semana, platicábamos y decíamos, nosotros teníamos una inquietud en nuestro corazón, y yo le dije: yo quisiera estudiar otro libro de la Biblia, ¿no? Aparte del que estamos estudiando, había pensado en algún momento entre semana ponernos a estudiar otro libro, ¿no? A lo mejor el libro de los Hechos o cualquier otro libro. Y me decía el pastor: fíjate que yo también tenía ese mismo sentir. Y los dos coincidimos en algo, pero apenas y digerimos lo que estamos viendo. O sea, nos cuesta trabajo digerir, y en la semana estamos en la célula y lo estamos viendo y nos cuesta trabajo digerir, como para atragantarnos, ¿no? Queriendo leer otro libro, brother. Pero cuando tú vas escudriñando lo mismo que hemos visto y lo vas escudriñando toda la semana, te vas nutriendo y el Señor te está hablando, y no necesitas aventarte varios libros de la Biblia o tener una estrategia de leer la Biblia en un año, ¿no? A veces nos hemos engañado de que no, yo la Biblia en un año, brother, y no le entiendes nada. ¿Cuántos de nosotros no agarran? Yo me declaro, en algún momento hace algunos años, que la Biblia en un año, y me agarraba yo a leer rápido. Hoy no leí, no me dio tiempo, entonces de volada me leía el pasaje que me tocaba y ya leí, y no había entendido nada, bro.
¿no? Y el Señor no quiere que eso pase, sino quiere que te vayas nutriendo con su palabra. Entonces, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, eso fue lo que vimos en la última parte del capítulo 1. Capítulo 2, ¿qué fue lo que vimos en el capítulo 2? ¿Cómo comienza diciendo el capítulo 2? Déjame tomar tantita agua. Fíjate cómo comienza, porque hay que agarrar valor, brother, cómo comienza. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿En qué momento? Esta parte es hermosa, porque fíjate cómo el Señor nos va a mostrar tu condición y mi condición. En este capítulo 2 el Señor nos muestra nuestra condición. No éramos muy buenos, no estábamos buscando a Dios. Por cierto, la Biblia dice que no hay ni aún nadie bueno, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y yo te invito a que si tú te crees bueno, que tú sí buscas y que tú sí, levanta tu mano. ¿Quién se cree bueno? No habemos buenos ni uno, ¿no? Y el Señor nos muestra en esto su amor, que cuando estábamos todos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, en ese momento llegó el Señor y ahí te rescató, ahí te sacó, ¿no? Cuando más lo necesitabas, brother. Por eso cuando leemos Hebreos 4:16, que dice, acercaos pues, ¿qué más? Confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia, brother. Y no es porque alcanzar misericordia sea algo, bueno, me voy a acercar ahorita. Brother, nos urge la misericordia de Dios. La necesitamos, brother. No podemos estar de pie si no es por su misericordia. No es una sugerencia la que nos hace, acércate. No nos está sugiriendo, por favor, ándale, ven. Te lo está diciendo, lo necesitas, bro. Lo necesitas. Si tú no te acercas, no vas a alcanzar esa misericordia, te vas a quedar fuera. Lo necesitamos, brother, para poder estar cerca de Dios. Y el Señor vino y te lo puso aquí, pero lo necesitas tú, no es una sugerencia. ¿Me entiendes? Y el Señor nos lo está dando abiertamente y te dijo, yo te rescaté a ti cuando estabas muerto. Y la palabra muerte no significa que estábamos en una muerte física, que es desintegración de tu cuerpo. La palabra muerte significa separación. Estábamos separados de Dios. Tú y yo estábamos alejados de Dios. No podemos presentarnos tú y yo delante de Dios. En el momento en el que tú llegas delante de Dios, y me voy a adelantar un poco al tema que vamos a ver ahorita, me voy a adelantar un poco, cuando tú llegas y te presentas delante de Dios, ¿cómo llegamos y cómo oramos? ¿En el nombre de quién, bro? En el nombre de Cristo. Yo no llego delante de Dios y le digo en mi nombre. No, imagínate, brother. No puedo presentarme en mi nombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de Cristo. Él es el medio. Por eso cuando tú y yo oramos, decimos en el nombre de Cristo, porque es a través de Él, a través de los méritos de Cristo. Tú y yo no podemos hacer nada por nuestros propios méritos. Y entonces nos damos cuenta de la condición en la que estábamos y cómo el Señor nos sacó de ahí. Estando en esa condición, el Señor nos sacó. Por eso estamos viendo lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Y termina diciendo, la primera parte del capítulo 2 termina diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que no nos creamos así como que, no, pues es que el Señor me llamó a mí porque soy bien chido, ¿no? No, yo sí. Y se fijó en mí y me dijo, no, tú sí, no, pásale. No, brother, estábamos muertos. Esa es nuestra condición. Por eso hoy, y vamos a ir viendo gradualmente, por eso hoy cuando tenemos esta oportunidad de tener un compañerismo entre nosotros,
Es que el Señor nos va mostrando en amarnos los unos a los otros. Y por eso también el Señor nos enseñó: no tengas más alto concepto de ti mismo, ¿no? Antes bien, mira a los demás como superiores a ti mismo, porque en ese momento entonces tú entiendes tu condición, brother. Entiendes dónde estabas cuando el Señor te sacó. Tú no eras nadie, eras polvo, y el Señor te rescató. ¿Cómo vas a creerte tú más que los demás? ¿Cómo vamos a ser más que los demás si estábamos igual, brother? ¿Ok? Esa es nuestra condición. Y continuamos en la segunda parte de ese capítulo 2 y vimos la ciudadanía de Israel. Y hablamos de la circuncisión y la incircuncisión, y veíamos algo. Cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron y fueron arrojados del huerto del Edén, ¿te acuerdas de eso? Pues el Señor, no creas que el Señor no lo tenía planeado, ya lo tenía planeado, ¿no? Acuérdate que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos en su corazón del Señor. Pero el Señor escogió una nación entre todo el mundo, escogió una nación. ¿Para qué crees que escogió esta nación? Para reflejar y dar a conocerse a todo el mundo. No le escogió para decir: ustedes van a ser los Ultra Plus, los VIP, y los demás son la chusma, ¿no? No, vénganse tesoros, no se junten con esa chusma, ¿no? No, brother. El Señor los escogió para que a través de ellos fueran ejemplo y pudieran reflejarlo. Y las demás naciones que estábamos perdidas pudiéramos conocerle. Pero algo pasó. El pueblo de Israel fue cegado y no entendió este propósito. ¿Has escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Te acuerdas esta parábola rápidamente del hijo pródigo? Cómo uno de los hijos se va, malgasta todos los bienes, ¿no? Y regresa, y cuando regresa ya según arrepentido, el hermano mayor que estaba ahí lo ve y se empieza a poner celoso y empieza a decir: oye, ¿por qué lo recibiste? Si él malgastó todo. O sea, ¿por qué? Y yo que me porto tan bien, ¿no? Yo que soy bien buena onda, y a él lo recibes. Y el Señor en su misericordia, pues le dice: tú lo tienes todo, a ti ya te había recibido, ¿no? Le hubiera podido decir: yo te fui a escoger a ti cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, pues ya se te olvidó, ¿no? Y a veces se nos olvida. Y al pueblo de Israel, en ese momento, el Señor lo había escogido para que fuera luz, pero ellos se taparon los ojos y se creyeron el pueblo único. Y entonces ellos creían que todos los demás eran chusma. Y aprendimos en el capítulo 2 que no es la circuncisión física, sino que es la circuncisión ¿de dónde? Del corazón, ¿no? Que Dios quiere que te quites ese exceso de carne que tienes en tu corazón o que tenemos en nuestro corazón para podernos acercar libres, brother. Esa es la circuncisión, eso que te estorba. No era en el físico, ¿no? Y nos enseñó que ahora tú y yo somos el Israel espiritual. Y el Señor, por medio de Cristo y por medio de la sangre de Cristo, que aprendíamos uno de los versículos que estábamos repasando ahorita, que no es por nuestros méritos, sino por medio de la sangre de Cristo por su muerte, nos hizo un solo pueblo. Al pueblo judío y a todos los demás que éramos gentiles, nos juntó y nos hizo uno solo. Y ahora tú y yo y el pueblo de Israel y todos los judíos somos uno solo. Y para que tú puedas ver bien, no hay tiempo ahorita de verlo, pero lee en tu casa Zacarías 12:10. Te recomiendo que leas Zacarías, ¿no? Si lees todo el capítulo 12 está bien, pero la Biblia dice que cuando el Señor venga, cuando Cristo venga, ahorita por un tiempo los ojos del pueblo de Israel fueron tapados para que tú pudieras llegar, ¿no? Para que pudiéramos entrar nosotros. Pero va a llegar un tiempo en donde el Señor le va a quitar la venda de los ojos al pueblo de Israel, y dice Zacarías 12:10 que les va a dar gracia. Esa gracia que hoy está siendo derramada en nosotros, estamos en un periodo de gracia en donde podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa gracia que ahorita para el pueblo de Israel no está. La Biblia dice que cuando Él venga, ahora la gracia va a ser derramada a ellos también, y también van a entrar, ¿no? Va a juntar a los dos hijos, al hijo menor, al hijo mayor, y en uno solo por medio de Cristo.
Así que eso es lo que vimos también en el capítulo 2, capítulo 3, la primera parte, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que somos administradores de la gracia de Dios? Y hablamos de un misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Quién se acuerda cuál es el misterio? ¿Quién vino hace 8 días? Ay, si no, ya menos levantan la mano. ¿Se acuerdan cuál es el misterio? Que los gentiles somos coherederos de la gracia, que formamos parte de la herencia. Ese es el misterio. Los judíos no lo entendían, fueron tapados sus ojos, pero la Biblia nos está enseñando que somos coherederos, formamos parte de esa herencia, ¿no? El pueblo judío no reconoce a Cristo como el Señor. Ellos todavía siguen, al día de hoy, siguen esperando que llegue el Mesías, sigan esperando que llegue una persona que los rescate, que los vuelva a poner como una nación, y no reconocen a Cristo. Imagínate, otro de los misterios que vimos la semana pasada es que a ellos ni siquiera les pasa por aquí que Dios mismo vino en semejanza de carne. No lo pueden entender, brother, que no era un hombre nada más, era Dios mismo viniendo aquí a la tierra, ¿no? Y todos estos misterios, que el hecho de que el Señor haya venido, vino para darnos herencia, para rescatarnos, para hacernos uno solo. Y aquí fue lo que aprendimos la semana pasada, y es lo que quiero recordarte, que ahora a ti y a mí nos ha sido dada una responsabilidad, brother. Somos administradores de la gracia. Somos administradores de la gracia de Dios. Nos ha dado un encargo. El Señor nos encargó la gracia a cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Que somos encargados de anunciar al mundo el mensaje de Cristo. ¿Qué vamos a hacer, brother? ¿Qué vas a hacer con ese encargo? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor venga y te puse en tus manos la administración de la gracia? Hoy lo aprendimos que a la iglesia nos fue dada, ahora la iglesia. Vamos a leerlo para que podamos recordar. Mira cómo dice ahí Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Te das cuenta? Ahora es la responsabilidad tuya y mía dar a conocer esta gracia de Dios. Resumen, ahora sí, vámonos rápido, resumiendo en 3 palabritas. Los primeros 3 capítulos de Efesios, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora lo tenemos un poquito más claro, ¿no? Nos ha escogido, nos ha hecho sus hijos, nos ha dado herencia, nos ha sacado de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos chusma, que éramos gentiles, y ahora nos ha hecho un solo pueblo. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. ¿Qué es advenedizo? Ya no somos ilegales, brother. Cuando tú vas a Estados Unidos y te cruzas de mojado, ¿cómo estás allá? ¿En situación de qué? De ilegal. Y si te caen ahí, pues te deportan y te regresan a tu país. Y la Biblia nos dice, tú ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, ya eres ciudadano, eres conciudadano. ¿Ok? Formamos parte. Ahora vamos a la parte que nos toca el día de hoy. Capítulo 3, versículos 14 al 21. Y vamos a leerlo de corrido y después vamos comentando verso a verso. No te preocupes, no me voy a pasar de la hora. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ok, pues vamos verso a verso. Comienza diciendo, por esta causa. ¿Por qué causa, brother? Pues ya nos quedó claro, ¿no? Por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por esta causa, doblo mis rodillas. Y esta oración de Pablo diciendo doblo mis rodillas, no es nada más algo físico, ¿no? No es algo literal. Déjame comentarte algo, porque a veces tenemos la idea de que cuando tú llegas a Dios, delante de Dios, tienes que doblar tus rodillas, ¿no? Apenas hablábamos, digo, en forma de cotorreo, ¿no? Con mi esposa, no, ya cuando doblo mis rodillas, brother, ya necesito que alguien me ayude a parar, brother, porque, ¿no? Entonces, si tú estás en la misma condición, no. Pero no es físico, brother, es una actitud de corazón, ¿no? Por eso la Biblia dice que te acerques al Señor con un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado, el Señor, tú no lo vas a despreciar. Pero alguien que se acerca con soberbia, ni siquiera se acerca, brother, ¿no? Alguien que se cree así que, yo qué necesidad, ¿no? Por eso lo hablábamos y lo decíamos. El capítulo 4 de Hebreos 4:16 no es una sugerencia. No es que el Señor pues te sugiero que te acerques, ándale, mira, ven. Es una necesidad para ti, brother. Acércate. Es para que te salves tú. A veces nos hacemos, no, pues es que yo no me gusta aplaudir, ¿no? Yo no aplaudo, brother. Lo necesitamos nosotros. ¿Tú crees que el Señor necesita que tú lo alabes? La Biblia dice que si no lo alabas tú, las piedras lo van a alabar. No nos necesita, brother. El privilegio es para nosotros. ¿Tú crees que le estás haciendo un favor a Dios? Cuando les exhortamos a que lleguemos temprano para alabar a nuestro Señor, ¿tú crees que le estamos haciendo un favor al Señor? Es un privilegio que tenemos nosotros. Ahora entendámoslo, brother. Entendamos nuestra condición para que podamos responder a su amor, ¿no? Y parte de cómo acercarnos a Dios es con un corazón contrito. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y esto de conforme a las riquezas de su gloria es para poderlo entender. Imagínate que tú estás en un semáforo, ¿no? Vas manejando en un semáforo y te encuentras a una persona por ahí que está pidiendo dinero. Y entonces tú tienes ahorrado por ahí una lanita, ¿no? Ahorraste, no sé, vamos a suponer que tienes 10,000 pesos ahorrados ahí en tu cajón. Y agarras y les das 10 pesos, ¿no? De ese tesoro que tú tienes ahí ahorrado, de esa riqueza, le das 10 pesos, ¿no? Le das conforme, ¿qué porcentaje le diste de ahí? O sea, el punto, ¿no? Nada, brother, nada, no le diste prácticamente nada, pero tú le dices ahí. Ahora imagínate que no vas tú, sino va un multimillonario allá en su Lamborghini, ¿no? Y tiene una fortuna en el banco y él le da ese mismo porcentaje, se lo da al que está pidiendo ahí en el semáforo. ¿Cuánto crees que sería el porcentaje conforme a la riqueza del millonario? ¿Cuánto crees que le dio? Una millonada, ¿no? Porque es conforme a la riqueza de él. Entonces ya no tiene necesidad de pedir dinero, ¿no? Porque ya le dio, en ese porcentaje ya le dio un mundo de dinero. Pues déjame decirte algo. Cuando Pablo está diciendo esto, que te dé, no que te dé de su riqueza, sino que te dé conforme a su riqueza, te está diciendo que Dios te va a dar. ¿Cuál es la riqueza de Dios? Inmensa. Y no nada más está hablando de económicamente, porque de lo último que habla la Biblia, y déjame tener cuidado con lo que voy a decir, de lo último que habla la Biblia es de riqueza. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Lo que Dios dice es que si tú y yo, que somos malos, sabemos tener cuidado de nuestros hijos, ¿no tienes cuidado de tus hijos? ¿Cuánto más Dios, que es bueno?
Así que Dios no está hablando de esas riquezas porque el Señor por default está en cuidado de nosotros. Pero de lo que el Señor está hablando es de las riquezas de su amor, de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su misericordia, de todas esas riquezas. Y ahorita de lo que vamos a ver es que conforme a lo rico que es, te va a dar a ti, brother. Y con tantito que te dé, te va a dar muchísimo, nos va a dar increíblemente porque es conforme, ¿no? Es como ese millonario. Pues si da un millonario, pues te da conforme a lo que tiene, pues te va a dar una la nota, brother. Si te doy yo que aquí apenas tengo, pues te voy a dar bien poquito, ¿no? Entonces, ¿quién te conviene que te dé? Pues el que tiene. Y Dios dice que nos va a dar conforme a sus riquezas. ¿Y qué nos va a dar? Vamos a ver rápidamente qué nos va a dar. Conforme a sus riquezas de su gloria, te va a dar, ¿qué dice ahí? Casas, autos, ¿sí? ¿Dice ahí eso? No, brother. Que seas el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Es que yo soy muy débil. Oye, es que no, brother, el Señor te va a dar conforme a su poder el que tú seas fortalecido. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 4. Quiero que me acompañes, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16 y 2 de Corintios 4, 16. Mira cómo dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿no? Y el Señor lo que está diciendo es que nos fortalezca el Señor en nuestro hombre interior, en tu espíritu, que podamos ser fortalecidos en nuestro espíritu, porque lo que el Señor está diciendo es que nuestro hombre exterior se va desgastando. Tú te ves en el espejo hoy y bueno, ves una foto tuya y dices, bueno, no he cambiado casi nada, bro, ¿no? Yo cuando tenía 20 años, hace cuenta que estoy igualito. Ahí sí, ¿no? Pero te ves diferente porque tu hombre exterior se va desgastando, brother, ¿no? Ya te ves más viejito y empiezas a decir, híjole, y se va desgastando. Y Pablo en otra parte de la escritura dice que el ocuparse del hombre exterior, pues no está, o sea, no está mal, ¿no? Pero no es tan duradero porque tiene un límite. ¿Y sabes cuál es ese límite? Pues el tiempo que Dios te permita vivir aquí en la tierra, ¿no? Pero muchos de nosotros nos ocupamos de nuestro hombre exterior porque pues te bañas, ¿no? Bueno, a los que se bañaron, ¿no? Te bañas, te vestiste, te pones unos zapatitos, ¿no? Y te cuidas, y cuando te sientes un poquito mal, pues te tomas una pastilla, o te pones tu cubrebocas para no contagiarte, ¿no? Y cuidas tu hombre exterior. Pero la Biblia nos dice ahora que seamos fortalecidos en el hombre interior. Y algo que es bien importante y que quiero que podamos nosotros visualizar es que en 2 de Corintios 4, 16, que estamos leyendo ahorita, nos dice que vamos renovando el hombre interior día en día. No hay una renovación de la noche a la mañana. Olvídate de que hoy te tiras de rodillas y Señor, y al otro día ya soy una nueva criatura, ¿no? Ya estoy completamente transformado, brother. Eso no existe. La transformación y la renovación va haciendo día a día. ¿Por qué crees que la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas? ¿Cada cuándo? Cada mañana. Diario son nuevas sus misericordias, porque del Señor, porque necesitamos de la misericordia de Dios hoy y mañana también, y pasado mañana también, y todos los días necesitamos de su misericordia. Y el Señor nos dice que nos vamos renovando, brother. Por eso no esperes y no te desanimes y no te desalientes si vamos tropezando. Como decía, no sé si mi hermano Uve o Isra, que nos decían que no practicamos nosotros el pecado. Ya no estamos practicando el pecado, pero todavía pecamos, ¿no? Porque la palabra pecado significa errar en el blanco. Y todavía a veces le damos chueco, bro, ¿no? A veces tiramos y tiramos chueco.
todos los días y necesitamos de la misericordia de Dios, pero eso no quiere decir que estemos practicando y estemos metidos en el pecado. Esto ya no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Ya no es parte de nuestra naturaleza, pero el Señor quiere irnos fortaleciendo en nuestro hombre interior, para que podamos nosotros, fíjate, ¿para qué? ¿Para qué quieres ser fortalecido en tu hombre interior? Versículo 17, la Biblia nos va a decir, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué entonces tenemos que ser fortalecidos o necesitamos ser fortalecidos? Para que habite Cristo en nuestro corazón, para que habite Cristo. Vamos a ir siendo transformados día a día, día a día. Por eso hablábamos y decíamos que íbamos a dar algunas sugerencias, brother, algunas sugerencias para tu día a día. Acuérdate que como Iglesia Familia Semilla tenemos una metodología. Lo que vemos el domingo, lo que estamos hablando ahorita, lo vamos a ver en las células en la semana, en tu reunión de célula que tienes. Y si no tienes una reunión de célula, acércate con alguno de nosotros y te damos los datos para que te puedas unir. Y lo vamos y lo reforzamos y lo vemos. Y lo que te recomiendo es que día a día vuelvas a repetir el mensaje, lo veas, vuelvas a leer, lo vuelvas a leer completo el lunes y luego el martes otra vez y veas los versículos y estés meditando en ello, y cuando llegue el día de tu célula lo vuelves a repasar y el Señor te va a estar hablando y te vas a estar nutriendo de su palabra para que tu hombre interior se vaya renovando día con día. No como hablábamos, no te quieres atragantar de la Biblia, ¿no? Y voy a leer y no entiendo nada. Velo haciendo poquito a poquito, pero que el Señor te va a ir hablando. Y entonces el Señor quiere habitar, ¿en dónde? En nuestros corazones. Y déjame ponerte por último, porque ya estamos a punto de terminar, déjame ponerte un ejemplo muy rápido. Un ejemplo que escuché hace muchos años y lo acabo de escuchar apenas también recientemente y me gustaría compartirlo con todos ustedes, que es como una analogía, o sea, pone un ejemplo, ¿no?, del corazón y de esta habitación de Dios como tu casa, ¿no? Imagínate que llega Cristo a tu casa, ¿no? Y te toca la puerta, ¿no? Pues le abres, ¿no? Y te dice el Señor, déjame pasar, primero quiero pasar a tu librero, ¿no? A ver, vamos a ver tu librero, ¿qué es lo que lees? ¿De qué estás, qué es lo que te estás alimentando? ¿Con qué te estás programando tu mente? ¿No? Y entonces empiezas a ver qué es lo que lees, brother. ¿Qué es lo que le metes todavía estás leyendo el TV Notas o el Muy Interesante? ¿No? Todavía le estás metiendo estos rollos de humanismo, ¿no? Que tú eres el campeón y que quién sabe qué, y que todavía estás metiéndole esto a tu mente. La Biblia dice que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿y cómo vas a tener en cuenta a Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo te habla el Señor? ¿A través de qué? Y si no la lees, ¿qué es lo que estás haciendo? No estás tomando en cuenta a Dios, bro. Por eso les decía, si alguien nos decimos cristianos y no estamos leyendo la palabra de Dios, brother, permíteme dudarlo, ¿no? Permíteme dudarlo, porque es a través de su palabra. Y entonces el Señor te va a hablar a través de su palabra y lo primero que va a decir es, ¿qué estás leyendo, bro? Se va a meter a tu librero y va a ver si te estás alimentando con su palabra. Hoy ya vimos una estrategia, aliméntate con la palabra, lo que vemos, repásalo. Y después de ahí se va a ir a tu cocina, ¿no? Te va a decir, vamos a tu cocina, vamos a ver cuáles son tus apetitos, ¿no? ¿Cuáles son tus apetitos, brother? ¿Cómo sacias tus apetitos? Se va a meter el Señor a tu cocina y entonces tú vas a decirle al Señor, Señor, pues entra a mi cocina, ¿no? Y después de ahí se va a ir a tu sala y va a ver con qué personas convives, con quién te relacionas, ¿no? Todavía tienes esos cuates con los que te llevas pesado y andas ahí cotorreando y te transformas, brother, pero no te transformas por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta, sino que te transformas y andas hablando igual que ellos. Todavía tienes esas amistades y el Señor te dice, a ver, voy a tu sala, a ver con quién te relacionas, de quién está haciendo influencia para ti o a quién estás influenciando, ¿no?
Porque a veces decimos, no, pues es que yo tengo esas amistades y son mis cuates, no, porque les voy a hablar de Cristo. Yo les voy a hablar de Cristo y nunca les hablas de Cristo, bro, ¿no? Al contrario, hablas el vocabulario de ellos y no nos hagamos, ¿no? Por eso el Señor cuando entra a tu sala te va a decir con quién te estás relacionando. Y después de ahí va a llegar así como le va a llegar como un olor medio raro, ¿no? Al Señor. Así como que huele medio raro. A ver, vamos, y creo que sale de tu closet, bro. Vamos a tu closet. ¿Qué son las cosas que tienes ahí guardadas y que tienes ahí escondidas? ¿Qué escondes pues ahí en tu closet, brother? Y el Señor te va a decir, ¿me dejas entrar a tu closet? ¿Cuántos les dejaríamos entrar al Señor ahí hasta la profundidad de tu casa? Y acuérdate que esta habitación es tu corazón. Y a veces no le dejamos entrar al Señor en tu corazón a todas le cierras no, Señor, tú nada más quédate aquí en la sala, ¿no? Allá al closet no vayas. Porque imagínate todo lo que tenemos ahí guardado, brother, ¿no? Todavía ese secreto que tienes por ahí de que no le has confesado a tu esposa que tienes otra relación por ahí, ¿no? Estás guardándolo, tienes ahí bien guardado en el closet. O que tienes ahí unos negocios así medio raros, ¿no? Y que están ahí escondiditos, no, ahí escondiditos, esas tranzas que luego, ¿no? Y todo lo que el Señor nos muestra, brother, todo lo que hay oculto, y el Señor lo que quiere es que nuestro hombre interior sea fortalecido para que habite Cristo en nuestro corazón, para que tú te puedas despojar de eso. Acuérdate que la circuncisión, ese corte que tienes que hacer en tu corazón de todas estas cosas, esa limpieza que tienes que hacer en tu corazón, no es exterior, es interior. Y el Señor es el que te va a fortalecer. No va a ser en tus propias fuerzas. ¿Cómo lo vas a poder hacer? Solo una manera. Entre más puertas le abras al Señor para que Él entre y limpie, más vas a poder avanzar. Si tú le estás cerrando las puertas al Señor de tu corazón y no le permites, no, Señor, en esta área no. Ábrele la puerta al Señor para que limpie, brother, para que seas libre, para que el Señor pueda habitar en toda tu vida. Eso es lo que está orando Pablo. Lo que el Señor va a hacer por nosotros. Acuérdate que los primeros 3 capítulos, te lo vuelvo a repetir, es lo que el Señor va a hacer por nosotros. Quiere habitar en ti y en mí. Y entre más puertas abras, el Señor va a entrar más y más. Y con esto terminamos leyendo la última parte. Fíjate para qué. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, ahora sí tengas una raíz, y cimentados, ahora sí tengas un cimiento en Cristo en amor, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Con quiénes, brother? ¿Tú solo? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De la plenitud de Dios. Y el Señor lo que quiere es que tú y yo seamos llenos de la plenitud, que estemos plenos, brother. La plenitud en Cristo no la vamos a alcanzar teniendo muchas riquezas. Eso no lo vamos a alcanzar así. La plenitud en Cristo lo vamos a alcanzar cuando Cristo habita más en tu vida, y entonces vas a ser capaz de comprender cuál es la anchura. ¿De qué? Del amor de Dios. ¿Por qué la anchura? Porque el amor de Dios va a llegar a todo el mundo, ¿no? Y a veces vas a ver a uno y dices, oye, ese brother. Entonces cuando Cristo le vas dando más entrada en tu corazón, ahora sí vas a ser capaz de comprender cómo es tan ancho el amor de Dios, que alcanza a todos, aún a los que tú dices esos no, pues esos sí, brother, porque el amor de Dios. Pero cuando tú le das entrada a Dios, ahora sí vas a ser capaz de comprender cuál es la altura, ¿no? Que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y entonces vas a ser capaz de comprender por qué el Señor tiene esos pensamientos de bien y no de mal, ¿no? Y a veces en nuestros pensamientos, pues ojalá ya no venga, brother, ¿no? El hermano que te cae mal, pues ojalá ya se vaya de la iglesia, ¿no? Ojalá ya el domingo ya no venga, brother. No somos capaces entonces de entender, no nos ha caído el 20. Si todavía sigues pensando así, no te ha caído todavía el 20, ¿no? No le has dado todavía entrada, todavía te resistes el Señor está queriendo abrir la puerta y tú estás jaloneando. Dale entrada para que podamos entender la dimensión del amor de Dios en nuestros corazones. Y último versículo:
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque no sabemos ni qué pedimos, ni andamos pidiendo otras cosas sin nada que ver. Aquel que es abundantemente para hacer y que entendemos, porque tampoco nos damos cuenta que a veces no entendemos mucho. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según Cristo habitando en tu corazón y en el mío. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿En dónde va a ser la gloria? Entonces, a raíz de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu vida y mi vida le van a dar la gloria. ¿Van a glorificar a quién? A Dios. O sea, a través de tu vida y mi vida en la iglesia, por todas las edades, no solamente aquí, brother, por todas las generaciones, por todas las edades, por los siglos de los siglos, aún en el siglo venidero. Ahí también vamos a estar glorificando a Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Okay? Cierra tus